Son las 6:50 de la mañana y es momento de en este espacio Primera Página iniciar con nuestra primera entrevista de la mañana. Lo decíamos antes de la pausa, nos acompaña en nuestros estudios de Primera Página Javier Bertucci, el presidente de Esperanza por el Cambio. Le damos la bienvenida a este espacio de encuentro de opiniones en Primera Página. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Gusto en saludarle. El tema que hoy nos ocupa en esta entrevista, bueno, son variados temas dadas las distintas circunstancias de la coyuntura política nacional e internacional que se entrelazan. Venezuela va a elecciones parlamentarias este año. El día de ayer se producía una reunión en el Consejo Nacional Electoral. Algunos factores de la oposición participan en ella. Lo cierto es que en medio de este escenario también hay otro factor determinante que es el desconocimiento internacional. Sin duda alguna, el hecho que acaba de ocurrir, que leíamos también hace momentos las distintas reacciones, la Unión Europea, digamos, ahora también quedaría fuera de este proceso de posible observación electoral, dadas las últimas circunstancias diplomáticas entre el gobierno de Nicolás Maduro y los miembros de la Unión Europea. Sí, bueno, ayer hubo una reunión en el CNE que tenía que ver con las propuestas de los partidos que van a formar parte del nuevo proceso electoral o del proceso electoral que se viene en diciembre, ¿no? Pues por supuesto nuestro partido participó, hizo las propuestas en conjunto con el bloque de oposición. Creo que llegamos a un acuerdo con esto, ¿no? De que la asamblea fuese ahora en una configuración de 255 diputados, donde prácticamente la representación proporcional son unos 42 diputados que en este caso, ¿no? Con esta nueva asamblea, representa una asamblea más plural, ¿no? Y eso es muy importante decirlo. Con respecto, pues, mira, tenemos que ver un poquito hacia atrás, ¿no? En el 2015 se ganó una Asamblea Nacional, ni siquiera con este CNE que quedó 3-2, sino con un CNE que era 4-1, donde las garantías y condiciones eran inferiores a las que hemos logrado para estas elecciones. Sin embargo, se participó masivamente y se ganó. No entiendo y jamás podré entender cuáles son los fundamentos de la línea abstencionista, ¿no? ¿Por qué abstenerse de participar en elecciones donde el gobierno que tenemos tiene 82% de rechazo? O sea, es una cosa totalmente irracional no participar con votos, que es lo único que nos queda, de paso, ¿no? Nosotros no tenemos balas, nosotros no tenemos armas, nosotros no tenemos fusiles, nosotros tenemos el voto. Es lo único que nos queda a los venezolanos para poder no solamente defender nuestra posición, sino defender nuestra democracia. Es lo único que nos queda. Si queremos defender realmente una democracia, la única manera de hacerlo es con voto. Ahora bien, le digo, con las recientes acciones que han ocurrido, también crece el temor de la ciudadanía, que cada vez pareciera que hay menos garantías en cuanto a la observación internacional, en cuanto a garantías que den este proceso. Algunos teóricos o analistas nos explicaban también en este programa que probablemente eso era lo que buscaba el gobierno, que no se participara en estas elecciones, dadas las acciones que están ocurriendo en las últimas horas, pero no deja de crear preocupación, insisto en este tema, que además en el panorama internacional no hay un reconocimiento. De hecho, la muestra de esta acción de la Unión Europea es que no hay un reconocimiento de la Asamblea Nacional de Luis Parra, hay desconocimiento además de Estados Unidos y otro tanto de países, pero lo que ha ocurrido con la Unión Europea, de hecho, sabemos que la OE, Organización de Estados Americanos, en este seno no iba a participar como observador de este proceso electoral parlamentario, pero ahora tampoco va a estar la Unión Europea. Habló en esta reunión que se realizó en el CNE sobre las garantías, sobre el tema de la observación internacional, garantías donde la gente pueda sentir una verdadera confianza en el proceso. Mira, la observación es prácticamente, siempre lo ha sido, es algo que es comunicacional. En la práctica no te funciona. ¿Qué es lo que te funciona en las elecciones? Todos lo sabemos. Los testigos de mesa, la defensa del voto que viene como parte de la organización electoral de cada partido que participa, en este caso de la oposición. Los observadores andan por ahí, sí, tú puedes tener cierta garantía, pero muy poca. La garantía que nosotros todos necesitamos construir es la defensa del voto, que se logra mediante los testigos de mesa que debemos, por supuesto, participando, colocar en cada centro de votación. Te repito la del 2015, regreso a la única elección que puede servirnos a nosotros de referencia, es la elección parlamentaria del 2015, donde la oposición gana, por paliza, gana la Asamblea Nacional. Entonces, ¿por qué gana?
Nadie puede decir que ganó porque hubo observación. No hubo observación de la Unión Europea. Eso es falso. Ningún tipo de observación internacional, sino acompañamiento, que es lo que hemos tenido. Los acompañantes de la UNASUR. Y de hecho había una delegación de la Unión Europea también, pero vamos a tener con la figura acompañantes, nunca observadores. Exactamente. Acompañamiento es otra cosa. Observación empieza desde el momento en que se convocan las elecciones hasta el día que se ejecutan las elecciones o se efectúan. Nosotros no vamos, en el 2015 no tuvimos observación, en este año tampoco lo tendremos acompañamiento. Repito, en el 2015 se ganó la Asamblea Nacional con votos y no se ganó con una observación. Las garantías y las condiciones eran inferiores a las que tenemos o las que vamos a tener este año. Por lo tanto, la participación es lo único que nos queda, y no solamente lo único que nos queda, es lo único racional que puede hacer el pueblo venezolano. Yo creo que ya está bueno, no solamente de ofertas engañosas, sino también de ofertas incumplidas, ¿no? Tenemos ya, todos nos emocionamos, un par de años esperando y no ha pasado nada, no va a pasar nada. Y si nos dan la oportunidad de poder participar y poder ejercer nuestro derecho, que es lo que nos queda, que es el voto, pues vamos a hacerlo masivamente. Bueno, que no nos entregan, que nos ponen en desacato, bueno, todo lo que puede suceder y puede suceder, porque con este gobierno puede suceder cualquier cosa, pero nosotros tenemos como demócratas y respetando la Constitución y una salida pacífica, que no solamente la buscamos nosotros, la busca Estados Unidos y la busca cualquier otro país, que esa debe ser la línea, pues debe venir por la línea electoral, constitucional y pacífica. Eso es todo lo que nosotros estamos peleando y seguimos peleando y vamos a lograr esta vía electoral y pacífica y vamos a lograr una transición, porque lo próximo que se viene, aparte de las elecciones de gobernadores y alcaldes, es un referéndum revocatorio y nosotros no podemos perder esa oportunidad. Fíjese, ¿y cómo recupera la población también la confianza en sus políticos? Vemos como cada vez hay más acusaciones, hay investigaciones en curso. Ahí está el tema de la extradición de SAC, el tema de los comités de abastecimientos locales CLAT. De hecho, un grupo de diputados y políticos de la Asamblea Nacional, encabezada por Luis Parra, también están vinculados en ello. Actos de corrupción, denuncias. ¿Cómo entonces un electorado puede confiar en la política? Y no digo que en cada partido político de Venezuela no hayan políticos honestos, responsables y comprometidos, pero también están sucediendo estos casos en toda la sociedad política venezolana. ¿Cómo entonces recuperar esa confianza? Lo vamos a hablar al regreso de la pausa. Recuerde, usted también puede participar con la etiqueta Primera Página en Twitter, en Instagram, mi cuenta @rosa_periodista. Vamos a estar hablando de la confianza del electorado al regreso. 7:01. Aquí en Primera Página nos acompaña el presidente de Esperanza por el Cambio, Javier Bertucci. Le preguntábamos antes de irnos a la pausa cómo puede el pueblo venezolano recobrar la confianza en los políticos en medio de tantas circunstancias, denuncias de corrupción, denuncias que se han llevado incluso a tribunales internacionales, denuncias que se encuentran en curso por distintos casos. Y no es que digamos que los políticos todos en nuestro país estén corrompidos, porque sabemos que hay gente honesta en cada partido, en cada lugar, independientemente de su ideología política. Pero, ¿cómo puede el electorado volver a confiar en medio de tanto? Bueno, mira, para empezar, lamento muchísimo que la clase política que ha tenido la oportunidad de liderizar hasta este momento hayan caído tan bajo, ¿no? Casi todos en guisos, en problemas de corrupción, en mentiras, ¿no? En ofertas que no se cumplen. Y en discursos absolutamente hipócritas, ¿no? Lamentablemente esa es una circunstancia que vivimos, que tenemos hoy como pueblo, lamentable, ¿no? Se aúna eso a la pandemia, se aúna eso a la crisis profunda económica que tiene el país, pero hago un llamado una vez más a la racionalidad, hago una vez más el llamado a la esperanza. Necesitamos regresar a la línea electoral, necesitamos regresar al voto, necesitamos regresar a la línea institucional, necesitamos regresar a la esperanza. Un país que pierde la esperanza es un país que deja de luchar. Y un país que deja de luchar no solamente se hunde, sino que se entrega a la circunstancia. Y nosotros no podemos ni acostumbrar a esto, ni entregarnos a esto. Como pueblo tenemos que seguir luchando. Y como líder político necesitamos que una clase política salga enfrente, honesta, íntegra, y que no juegue con la esperanza del pueblo, ni tampoco con el hambre del pueblo.
políticos que podamos ponernos enfrente para lograr sacar al pueblo de este hueco donde nos han metido la raza política que ha tenido la capacidad de liderizar en los años pasados y que definitivamente ha decepcionado no solamente el electorado, yo diría a todo el pueblo venezolano y a todo el hemisferio. Señor Bertucci, le pregunto algo. ¿Usted cree que el pueblo venezolano se siente acompañado por Esperanza por el Cambio? Bueno, mira, nosotros seguimos en la calle. No tendremos la capacidad de acompañar a todo el pueblo venezolano, pero hoy día por lo menos tenemos casi 500.000 familias que estamos protegiendo, ayudando y asistiendo con un programa de asistencia familiar que se llama PAF y que seguimos con ellos. No le resolvemos todos los problemas porque no podemos, no tenemos la capacidad financiera para hacerlo, pero el acompañamiento de pueblo, el acompañamiento de solidaridad, el acompañamiento, mira, a veces mi gente no tiene cómo darle una medicina, hacemos los brincos y los saltos y los conseguimos, pero a veces no lo podemos hacer. Pero mira, ahí está mi gente, aunque sea haciendo una oración por esta familia, ¿no? Y porque mucha gente mía es cristiana, ¿no? De base. Entonces, bueno, estamos con ellos allí. Y para mí es más importante acompañar a la gente y seguir dándole esperanza y ánimo. Tú no sabes la cantidad de drama que uno ve en los barrios de Venezuela, en los lugares más afectados por esta crisis. Mira, los dramas son hasta las lágrimas. Y ¿qué le puedo decir yo a esa gente? Más que tenemos que luchar, tenemos que salir adelante, tenemos que mantener la esperanza y tenemos que seguir saliendo a votar. Que vamos a pelear mejores garantías, vamos a pelearla. Vamos a pelear mejores condiciones, vamos a pelearla. Vamos a pelear un mejor CNE, lo peleamos. Ahí hay ahora un CNE, en vez de 4-1 como veníamos teniéndolo, 3-2. Con 2 rectores de oposición reconocidos, con tremendo currículo y que se comprometen, no con una oposición, porque si no, no podrían ser rectores, sino con la transparencia, con la honestidad de un proceso electoral, que están ahí ad hoc. Quiero decirte que, bueno, este CNE va a durar hasta que la nueva Asamblea Nacional sea electa este próximo año y sea instalada el próximo año. ¿Y qué ocurre si esa nueva Asamblea Nacional también es desconocida por el Tribunal Supremo de Justicia? ¿Cuál sería su opinión? Bueno, el gobierno Fíjese seguiría. cómo se han ido sucediendo seguro. las cosas y de hecho por declaraciones como la que usted hace de participar en elecciones, muchos lo acusan de ser un colaboracionista del gobierno. Sí, bueno, fíjate, si tú usas la Constitución y usas el voto, eres un colaboracionista, pero si tú llamas a la abstención, no eres colaboracionista, cuando el que se beneficia directamente de la abstención es el gobierno. El gobierno gana las elecciones porque la abstención es promovida de un sector de la oposición. O sea que usted piensa Si no, que el no equipo ganara. de Guaidó es colaboracionista entonces. Guaidó y todo lo que se sumen a una agenda colaboracionista en cuanto a la abstención. ¿Por qué? Porque la abstención ¿a quién beneficia, Rosa? Beneficia directamente al gobierno. El gobierno gana con poca participación, pero si la gente participa y vota, lo demostramos en 2015. No hay manera de que puedan ganar. Tienen que entregarse cuando una hemorragia de votos sale y vota, ¿no? Entonces, cuando yo promuevo la abstención, ¿a quién ayudo? ¿A quién apoyo? Entonces, ¿a quién se le debe adjudicar el término de colaboracionista? Al que participa y anda en la calle diciéndole a la gente tenemos que votar y salir de este gobierno con votos y con paz, o al que anda llamando por allí a no votar, quédese en su casa y mantengámonos así. Porque mientras que nos mantengamos así, el gobierno sigue ahí, nosotros seguimos aquí enquistados también, recibiendo dinero de todos los países y en esa posición a mí me conviene estar, ¿no? Pero no me conviene definir o terminar el conflicto porque, bueno, en este punto se acaba, digamos, mi participación como oposición. Y eso es lo que una y otra vez yo vengo denunciando. Los colaboracionistas al gobierno son exactamente los que promueven la abstención. Y hay que dejarlo muy claro en todos los espacios que podamos dejarlo claro. Bien, usted dice que el gobierno del presidente Maduro tiene un importante rechazo de un 80%. ¿De dónde toma usted esta cifra y qué propone usted como propuesta de cambio? Mira, lo dicen las Generar encuestas. aceptación. Lo dicen las encuestas, pero si no, métete en un barrio, métete en cualquier barrio y empieza a preguntar Los uno comentarios por en uno. la calle los conocemos, pero preguntaba si entonces, tenía alguna fuente de alguna sí, bueno, encuestadora. todas las encuestadoras, las últimas, Datanálisis, Megaanálisis, todas estas encuestadoras pues dejan muy claro que el gobierno de Nicolás Maduro tiene un 79, 77, 76, 82% de rechazo. Ahora bien,
¿Por qué tú no vas a ir a una elección cuando tienes un gobierno tan débil en la opinión pública y en el apoyo popular? ¿Por qué no aprovechar? Ahora, si tú fueses con un gobierno con 60% de popularidad o de aceptación, bueno, yo te diría, bueno, vamos a pensar el asunto de ir a unas elecciones a perder, pero podemos ganar. Y si podemos ganar, ¿por qué no participar? O sea, no tiene ningún sentido lógico que yo llame la atención, que yo empiece a decir, este CNE no sirve. Ah, pero el pasado donde tú ganaste sí sirve. ¿Y por qué van a sancionar a un nuevo CNE que fue nombrado por un TCJ y el último que teníamos no fue nombrado por el TCJ? Los 5 rectores, Rosa, que teníamos hace poco en el CNE, ¿quién los nombró? Vete un poco más Y lo atrás. que ocurre entonces también con quienes ganan, pero también están las alcaldías, entonces se crea las gobernaciones, la figura del protector cuando el que gana es el opositor, toda esta serie de actos que menoscaban la voluntad popular de la gente. Bueno, pero un gobierno, pero lo dejamos más en evidencia. Pero ¿cómo se ganó las 4 gobernaciones que tiene hoy Acción Democrática? Se ganaron con votos. ¿Cómo ganó la gobernación PJ en Zulia? Con votos. Entonces la gente sí quiere votar. ¿Cómo puede haber quedado esta persona que votó en el estado Zulia por la oposición y que se movilizó y que logró poner el candidato de la oposición enfrente? Pero que al final yo digo, bueno, no, porque no me voy a juramentar delante de nadie. No, vale, ese orgullo estéril no podemos seguirlo aplicando en la política, porque entonces tu orgullo está sobre la necesidad de un pueblo. No me digas tú que este gobernador de oposición hubiese gobernado peor que el gobernador del chavismo que tenemos en Zulia. Bien, hay otro tema que preocupa muchísimo, es el tema también del reconocimiento internacional. Todo el mundo conoce la situación dramática que vive nuestro país, Venezuela, y que también el gobierno necesita ayuda externa. Incluso hace meses el presidente Maduro pedía ayuda al Fondo Monetario Internacional, una ayuda que es negada porque no es reconocido. Digamos, la necesidad de que se haga una tregua, un acuerdo político entre las partes para poder finalmente, mediante la política, ayudar al pueblo venezolano, que es quien me ha sido afectado por toda la situación que ha estado ocurriendo. Pero ¿qué ocurre cuando también en el panorama internacional no se reconoce al CNE, no se reconoce las decisiones del TSJ? ¿Qué va a pasar con todos los procesos que aquí se realicen? Si bien los venezolanos deben decidir sus diferencias dentro, ¿qué pasa con esa necesidad de apoyo internacional en medio de una pandemia por COVID-19 que ahora es que empieza a agudizarse en nuestro país? Bueno, mira, definitivamente el asunto de las sanciones es el resultado, primero, de un gobierno que se ha peleado con todo el mundo, y segundo, bueno, de un grupo de oposición que insiste en seguir buscando sanciones para un país que no tiene sentido. Por supuesto que la situación económica que tenemos no es por las sanciones agravaron la situación que ya teníamos, que ya veníamos teniendo. Ahora bien, no entiendo, y te vuelvo a repetir, no entiendo por qué se viene a sancionar una acción que fue la misma acción que nombró los rectores del CNE, del antiguo CNE, que fue con ese CNE que se ganó en el 2015 las parlamentarias. O sea, es totalmente contradictorio, no tiene ningún sentido que si yo gano con un CNE, entonces, bueno, ese CNE no sirve. Y si antes ese CNE era 4 al gobierno y 1 a la oposición, ese sirve. Pero ahora que es 3 gobierno y 2 oposición, ese no sirve. No tiene sentido. Entonces, vas a satanizar un CNE que es mejor que el CNE saliente, cuando tú ganaste con el otro CNE. Te voy a recordar que en el 2018, en las presidenciales del 20 de mayo, se adelantaron porque un sector de la oposición pidió que se adelantaran las elecciones y después que se adelantaran, dijeron que no iban a participar. Ahora, ¿quién empezó a pedir un cambio de CNE? Un sector de la oposición que empezó a pedir cambio de CNE, cambio de CNE, cambio de CNE. Ah, bueno, se cambia el CNE, no sirve el CNE. ¿Por qué? Porque teníamos que haberlo nombrado nosotros en la Asamblea. Bueno, señores, ¿por qué no lo hicieron? Cuando pudieron hacerlo, ¿por qué no nombraron un CNE desde la Asamblea? ¿Por qué solamente llegaron a la comisión preliminar, ni siquiera la comisión, sino comisión preliminar para las postulaciones? Porque no había voluntad política, sí. Rosa, no había deseo de nombrar un nuevo CNE, porque no habían deseos de irse a elecciones, porque no hay este sector de la oposición no quiere contarse, no quiere ir a ninguna elección, quiere mantenerse. Incluso he oído, espero que no rayen en esa locura, pero he oído que quieren
quieren perpetrarse como Asamblea Nacional después de cumplimiento este año, que termina en diciembre el periodo, pues perpetrarse y decir que como todo es ilegítimo, ellos sí son legítimos. Señor Bertucci, es momento de hacer una pausa por el tiempo. Estábamos acá revisando, hay muchas ya preguntas que están llegando por parte de nuestra audiencia, que vamos a darle lectura a ellas al regreso de la pausa. Ellos están haciendo sus comentarios con la etiqueta Primera Página. Al regreso de la pausa vamos a estar dando lectura a alguno de ellos. No se aparten, que ya regresamos con sus inquietudes. 7:17 de la mañana, regresamos aquí a Primera Página, seguimos conversando con el presidente de Esperanza por el Cambio, Javier Bertucci. Decíamos antes de irnos de la pausa que en este segmento vamos a estar leyendo sus preguntas que nos hacen llegar con la etiqueta Primera Página a través de la red social Twitter. También vemos a través de nuestra señal de YouTube en vivo Globovisión, muchos comentarios, muchas personas en el chat en vivo uniéndose a esta hora de la mañana. Vamos a estar haciendo algunas de sus preguntas. Señor Javier, nos pregunta David Rodríguez 38, @ David Rodríguez 38, dice Primera Página. Buenos días, sería bueno saber de parte del entrevistado qué base bíblica le puede dar esperanzas a este pueblo tan golpeado. Ciertamente su área de influencia era el púlpito y no la política. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Bueno, yo creo que vimos muy claramente en las presidenciales del 2018 que la influencia, pues gracias a Dios, fue del púlpito a lo popular, ¿no? Sacó 1 millón de votos en 2 meses, es una cosa histórica. Sin embargo, bueno, le tengo que decir a la gente que en este momento de descomposición social, pero de descomposición política que vivimos, donde lamentablemente los políticos están o empiezan a caminar o siempre avanzan hacia o un guiso o el poder. La base del político natural es totalmente interesada. Yo creo que hemos, o yo mismo, he demostrado, no solamente por 2 años, que es lo que tengo en este camino político, sino por 15 años, no solamente predicando la palabra de Dios, sino con el pueblo, ahí, acompañándolos. Bueno, que me dicen populista por eso, sí, pero ¿cómo yo voy a un barrio y no le voy a llevar algo a la gente que está desesperada? Un plato de sopa, una medicina. Dígame populista, pero yo sí estoy viendo a mi gente sufriendo y no puedo. Perdónenme los políticos que piensan que esto es malo, pero no puedo irme a un barrio sin algo en la mano, porque la gente que veo, hasta las lágrimas en sufrimiento, no los puedo dejar igual. ¿Les doy un mensaje? Sí, pero les doy algo. Tenemos que hacer algo por este pueblo. La raza política tiene que entender que la base de un político debe ser el servicio de respeto y de amor hacia su pueblo. ¿Y cómo ve usted la política en la actualidad? ¿Cree que todo eso se degradó en los últimos años? Hay mucha desesperación en las calles, en los mercados. Cuando uno sale a la calle, en cualquier esquina uno se encuentra gente preocupada, especialmente las personas de la tercera edad. Lo comentaba también temprano acá en la mañana, la cantidad de preguntas, de denuncias que nos llegan. Se sienten muy solos. Sí. Sí. ¿Cómo poder avanzar en este proceso que es el verdadero fin de la política, ayudar a las personas? Por supuesto, lo que vengo diciendo. Fíjate, los políticos lamentablemente no solamente se han descompuesto en los valores y principios, sino que le dieron la espalda al pueblo venezolano. Están enquistados en oficinas, escondidos en lugares, pero se olvidaron de la gente. Y ese es el llamado principal al político. El político no es llamado a estar en una oficina, el político es llamado a estar en el barrio, en la calle, en la plaza, con la gente, que si bien no tiene todos los recursos para ayudar, pues tiene la presencia, el acompañamiento, tiene allí por lo menos un mensaje de esperanza, de ánimo para una gente y para un pueblo que lo ha perdido todo, Rosa. Lo único que no hemos perdido es, repito, el voto, que todavía se nos mantiene como derecho, bueno, y no podemos perder la esperanza. Como te dije, un pueblo que pierde la esperanza es un pueblo que deja de luchar. Señor Bertucci, vamos a seguir con la revisión de preguntas, que el tiempo aquí siempre apremia y hay muchísimas de ellas. Doctor Alejandro Galúe dice, @GalúeAlejandro. Señor Bertucci, el Grupo de Lima, Grupo de Contacto de la OEA y más de 60 países no reconocen al nuevo CNE y no reconocerán la elección de la Asamblea Nacional en las condiciones actuales. Nos tocará enfrentar nuevamente el escenario de 2 asambleas nacionales, la nueva que se elija y la actual de Guaidó. Bueno, mira, para mí, que soy un demócrata y constitucional, por cierto,
no pueden ser reconocidas dos asambleas después de la elección de esta asamblea en diciembre de este año. Una vez que esta asamblea electa en diciembre de este año tome posesión el 5 de enero del 2021, debe ser la referencia parlamentaria en el país. Olvídense que eso no existe, aquí no van a existir dos asambleas, y si la comunidad internacional quiere seguir jugando a la desestabilización de lo que es la decisión del venezolano en cuanto al voto. Vamos a ver qué dice el pueblo venezolano el 6 o el 13 de diciembre en las parlamentarias, las elecciones parlamentarias, y después el próximo año les aseguro que esta Asamblea Nacional tiene la responsabilidad, entre varias cosas, llamar a un nuevo o nombrar un nuevo TSJ y nombrar un nuevo CNE, pero también convocar un referéndum revocatorio al gobierno de Nicolás Maduro. Eso es una responsabilidad que esta asamblea debe asumir, o esta nueva asamblea debe asumir. Hay otras preguntas. Rubén Navarro, @acmi Gruben, dice: todos sabemos que la Asamblea Nacional legítima es la de Juan Guaidó y no la de Luis Parra. Si no le devuelven sus competencias, su CNE será inválido, al igual que sus elecciones, y el pueblo no votará. Es un comentario de Rubén Navarro. Bueno, el pueblo, todo el mundo tiene el derecho y tiene la libertad de decidir si va o no a votar. Ahora, si yo no voto, no solamente estoy alcahueteando y estoy colaborando con el gobierno, sino que también estoy manteniendo mi situación igual. Es decir, no estoy dando ninguna opción de cambio para el cambio, valga la redundancia, que todos necesitamos urgentemente en el país. Hay más preguntas, vamos a hacer lectura otra de ella. @gunjo dice: señor Javier Bertucci, usted habla de corrupción, pero puede mostrar sus declaraciones del CENIAC. ¿Dónde está la actitud amoral cuando es parte usted del problema? ¿Será divino el ego es mayor que la palabra? Dice Gunjo. Bueno, no entiendo mucho el comentario, sin embargo, bueno, o sea, yo soy un ciudadano común, pago mis impuestos y hago todo lo que tiene que hacer un ciudadano común. Ahora, ser parte de algo, yo prefiero ser parte de la solución. Con mucho respeto le digo a esta persona, prefiero ser parte de la solución y no aportar nada a nada. O sea, no puedo mantenerme inerte diciendo nadie vote, todo el mundo quédese igual, porque algo va a pasar. ¿Qué va a pasar? No. Yo creo que tenemos que asumir la responsabilidad del cambio que requiere nuestro país, y eso se asume primero empujando un proceso electoral en paz, no con muertos. En segundo lugar, que la gente entienda que su voto es la única herramienta y la única arma que podemos tener en una crisis, en un conflicto como el que tenemos en este momento político en el país. Así que nadie se deje quitar el voto con una campaña barata de abstencionismo. Hay otra pregunta de Antonio González, @AnGonzález-S. Buenos días, señor Bertucci. Según usted, la solución para el país, entonces, es ir a votar por la oposición que Maduro escoja. Bueno, el asunto es que yo decido finalmente por quién voto. Ahora, el asunto de que nosotros podamos haber llegado a acuerdos y negociaciones con el gobierno lo hemos hecho, claro que lo hemos hecho. ¿Y por quién los hemos hecho? Por el pueblo, sencillamente por el pueblo. ¿O ustedes creen que es fácil mantenerse en un diálogo con el gobierno, que usted sabe quiénes son, pero aunque y a pesar de que sean lo que son, estamos ahí sentados, o yo estoy ahí sentado por un pueblo que yo todo el tiempo estoy tocando en los barrios y todo el tiempo estoy oyendo y todo el tiempo estoy abogando por ellos, por los presos políticos, por situaciones que nos permitan de alguna manera solucionar, solventar el problema grave y dramático que está viviendo nuestro pueblo venezolano. Y hemos avanzado a un nuevo CNE, hemos avanzado a garantías y condiciones las mismas que se lograron en la negociación que hubo en República Dominicana. Hemos avanzado a convocar, y en cualquier momento espero que lo haga el nuevo CNE, un proceso electoral para este año que debe hacerse por la Constitución. ¿O qué vamos a hacer? Vamos a hacernos todos violadores de la Constitución, porque el gobierno lo hace o porque fulano lo hace, yo también lo voy a hacer. De ninguna manera. Uno no hace lo que hace por lo que la gente hace. Uno hace lo que hace por lo que uno es. Yo soy un demócrata y soy constitucional. Así que no me voy a salir de mi parámetro y de mis valores. Y ahí voy a permanecer porque creo, primero, que debo permanecer ahí. Segundo, que debo empujar hacia una solución que permita que termine el drama de nuestro pueblo venezolano.
Bien, señor Bertucci, hay otra pregunta de uno de nuestros seguidores, Ramón Ramos, el líder, @líder Ramos. Él dice, ¿confía en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana cuando dicen consignas a favor del gobierno y se declaran en unión cívico-militar para defender lo que han llamado proceso revolucionario, que dicen que no hay marcha atrás y es irreversible? ¿Quién garantiza entonces que se respete la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela? Es la pregunta de Ramos, líder. Mira, definitivamente las fuerzas militares deben ser institucionales, deben ser leales a una constitución y no apoyo para nada la posición, no de todos, porque no pudiera generalizar, pero de un sector de las Fuerzas Armadas que están completamente politizados y que algunos de ellos se deben más a un proceso político que a una institución. Yo, pues, con mucho respeto, le pido a las Fuerzas Armadas Nacionales que se mantengan no solamente institucionales, sino que sean leales absolutamente a nuestra Constitución venezolana. Y esa debería ser la dignidad, no solamente de los venezolanos, sino de las Fuerzas Armadas Nacionales. Bien, nos siguen llegando muchísimas preguntas. Quiero agradecer a nuestra audiencia por su participación, pero el tiempo ya premia. Vamos a leer un par más de ellas si nos alcanza el tiempo. @Bolívar Divisa, él se pregunta si para estas parlamentarias llegase a haber un fraude electoral, Javier Bertucci tomaría las calles junto al pueblo exigiendo nuevas elecciones. Absolutamente. Nosotros estamos generando las mejores garantías, las mayores garantías, mejores condiciones para que se respeten. Definitivamente, si en vista de esto, teniendo dos rectores ahora de oposición o de línea opositora dentro del CNE, que van a velar para que este proceso sea transparente y lo más justo posible, vemos que hay fraudes, pues vamos no solamente a cantarlo, sino a protestarlo en la calle con el pueblo que quiere y que va a salir a votar masivamente. Yo soy de los que cree que en estas elecciones, sorprendentemente, mucha gente va a decidir votar, finalmente dándose cuenta que todo lo demás son fantasías que no van a concretar nada, ¿no? Señor Bertucci, Luis Méndez, @LuisMM1001 se pregunta con la etiqueta primera página, buen día, ¿podría explicar por medio de qué artículos constitucionales el TCJ puede elegir las directivas de los partidos políticos opositores? ¿Qué hay detrás de esta acción? ¿Es transparente lo que se está haciendo? ¿Qué considera usted respecto a esto? Bueno, mire, a esta persona le recuerdo que el último CNE que acaba de salir lo nombró el TCJ, que el CNE con que ganó la Asamblea Nacional actual en el 2015, ese CNE lo eligió un TCJ usando los mismos artículos, los mismos basamentos que usó para nombrar este nuevo TCJ por omisión legislativa. Lamentablemente, pues la omisión es obvia. Tenemos una Asamblea Nacional dividida a mitad y que no tiene los 2/3 necesarios para nombrar el nuevo CNE. Ninguna de las dos asambleas que dicen tener la legitimidad, ni la del señor Guaidó ni la del señor Parra, tienen 2/3 necesarios según la ley para nombrar un nuevo CNE. Por razón clara, entonces, nosotros pedimos al TCJ que en la omisión obvia que había de carácter legislativo, tenía el TCJ que no perder más tiempo y nombrar un nuevo CNE para que enfrentara las elecciones parlamentarias que nos corresponden este año por Constitución y que serán efectuadas en el mes de diciembre de este año. Así que invito a esta persona que vaya un poco más atrás y se dé cuenta que los últimos rectores de los últimos 10 años aproximadamente han sido nombrados por el TSJ y que en esta ocasión volvió a suceder por una razón clara, omisión legislativa, una Asamblea Nacional picada a la mitad. Fíjese, aquí hay otro usuario, Alfredo Muñoz, que él le pregunta una reflexión, Javier Bertucci, ¿qué piensa usted referente a aquellas palabras de Jesús, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? ¿O piensa renunciar a su ministerio, o es opositor, o puede definir qué es ser opositor? Para empezar, mi fe no choca con mi ideología. Eso debo dejarlo claro, ¿ok? Sigo siendo demócrata, un demócrata que tiene profundos valores cristianos, y eso es muy importante para el que me hace ese tuit, porque necesitamos políticos con valores profundos, que eviten caer en la corrupción y en estos guisos a la cual lamentablemente
una parte, un sector de los políticos venezolanos ha caído. Así que no tiene ningún problema, en mi opinión, es añadirle valores a la política. Ahora bien, dejar mi ministerio, el que me escribe debe saber que el ministerio es irrevocable, que nosotros somos llamados por Dios a hacer lo que Dios nos llama a hacer y que lo tenemos que hacer. Ahora bien, yo sigo haciéndolo en nuestras organizaciones cristianas, pero también estoy dando una opción política al pueblo venezolano, no solamente porque la necesitan, sino porque no le voy a dar la espalda a mi país en este momento tan difícil que vivimos ahora. Muchas gracias, señor Javier Bertucci.